La población de Navarra está dividida por la presa de Itoiz. Para unos es fuente de riqueza, para otros una amenaza para su vida. Caso de rotura de la presa principal, a embalse lleno, el agua entre 0 y 3 segundos pasaría 21 metros por encima de Oiz. Arrasaría a Oiz. Yo casi preferiría que no sonarían las alarmas, porque para que suenen, para avisarte que te vas a morir. Técnicos y especialistas critican la construcción del embalse en una zona de fuerte actividad sísmica. Y cuando empezaron los terremotos hubo mucha gente que fue a psicólogos. Dormir tranquilo, ostras, hasta que no lo pierdes, no sabes lo que es eso, ¿eh? La construcción de la presa fue polémica desde que el presidente Gabriel Urralburu anunció el comienzo de las obras. Políticos como Urralburu, Aragón, que han sido encarcelados por casos flagrantes de corrupción. Que decían que Itoiz es de Navarra y para Navarra. No, mira, Itoiz es para hacer negocios. Si la presa se rompiera, miles de navarros perderían su vida. ¿Es Itoiz un gigante con pies de barro? Lo veremos en la caja negra. Vallont, Italia, 1963. 2000 personas murieron a causa de la riada producida por el agua de un embalse. Las características de la presa italiana, por desgracia, tienen mucho en común con el embalse de Itoiz y, según algunos expertos, la catástrofe podría volver a repetirse en Navarra. El 25 de abril de 2008 se ha convertido en una fecha histórica para el pantano de Itoiz. Ese día alcanzó su máxima capacidad. Los expertos aseguran que nunca más lo veremos tan lleno. Actualmente se encuentra en fase de pruebas de llenado y vaciado para comprobar su seguridad y evitar que ocurra aquí lo que ya sucedió en Vallont. Algunos científicos afirman que el terreno en el que se asienta Itoiz puede desprenderse, igual que en Vallont. ¿Qué pasaría si la historia volviera a repetirse en Itoiz? Las peores predicciones hablan de miles de muertos. Además, la zona está sufriendo hasta 25 terremotos semanales tras el llenado del embalse. ¿Es Itoiz un gigante con pies de barro? ¿La presa ha alterado la vida de los habitantes de la zona? ¿Realmente es necesario el embalse para abastecer de agua a Navarra o su construcción responde a intereses ocultos? Algunas voces afirman además que la sombra de la corrupción planea sobre la presa de Itoiz. Las respuestas en la caja negra. Todas las presas buenas que se podían hacer están construidas, o sea, y se han hecho a lo largo del siglo pasado, ¿no? Entonces, claro, ahora solamente quedan los sitios muy problemáticos. Entonces, al embalse de Itoiz lo que le pasa es eso, que es que como no hay ningún sitio bueno, pues lo hicieron en el sitio que se les ocurrió allí. Hay muchos estudios realizados sobre el pantano de Itoiz. Se hicieron más de casi 200 posibilidades de construir un pantano. Se fueron descartando unas y otras por diferentes circunstancias hasta que quedó la ubicación de donde está enclavado el pantano de Itoiz. Ese pantano no tendría que existir, pues gracias a los políticos de turno pues lo consiguieron, ¿no? Por encima de todo, por encima de la gente, por encima de las leyes, por encima de la naturaleza, por encima de todo. Y sobre todo por encima de la seguridad de la gente. Trascendió gracias al trabajo de la coordinadora de Itoiz, que logró sacar a la luz algunos informes que dormían en algún cajón de las instituciones y en el que los propios técnicos advertían de ciertos riesgos. Según las instituciones, riesgos naturales, normales, vigilados y controlados. Según la coordinadora de Itoiz, riesgos gravísimos. Ya había estudios que indicaban pues eso, que la ladera sobre la que se sitúa el estribo izquierdo de la presa era una ladera inestable. Entonces, claro, ya desde el principio, digamos, sí que estaba, aunque eran insuficientes, sí que estaba predicho que aquello iba a dar problemas. Cuando una institución democrática, un parlamento, un gobierno, decide hacer una obra de este tipo, la oposición ecológica y medioambiental le puede sacar los colores, pero como se ha visto en Navarra, es muy difícil que logre paralizar definitivamente una obra. Es decir, actúa como un poder inmenso que de una manera o de otra consigue llevar a la práctica una obra. No ha habido tantos informes contradictorios. Y luego hay un informe Casas, que es el que está en vigor ahora, que yo ya he comentado en alguna reunión, que le he hecho un año de vida. Una vez que haya pasado este año, pues se darán cuenta que tampoco se cumple lo que él dice.
El informe realizado por el geólogo Antonio Casas ha sido un referente para todos aquellos que se opusieron a la construcción del embalse de Itoiz y se ha convertido incluso en el estandarte de la lucha ecologista contra la presa. Pues el informe del año 99, sobre los deslizamientos en la cerrada del embalse de Itoiz, lo enfrenté un poco pues porque me parecía un caso interesante desde el punto de vista científico. El gobierno de la nación decidió encargar 2 informes simultáneamente a las personas que más pueden hablar de estos temas, que era el Colegio Oficial de Ingenieros de Geólogos y el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos. Ambos contaron, en alguno de esos casos, con asesoría de expertos internacionales y los 2 llegaron a la misma conclusión. No tenían ninguna validez los estudios que habían cuestionado la seguridad de la presa. Mi opinión general sobre Itoiz es que es un embalse que nunca debió construirse en ese sitio, que tenía un emplazamiento mal elegido, que hubo ya técnicos que advirtieron de que allí iba a haber problemas y que una vez construido la única forma de que aquello no suponga un riesgo continuo para generaciones que van a vivir dentro de cientos de años, o sea, hasta más de 500 años después de donde estamos ahora, la única forma es, bueno, anularlo, ¿no? O sea, anular el proyecto como tal, desmantelar la presa. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y encargado de las obras del embalse y el Canal de Navarra, nos ofrece su opinión al respecto. Las presas son los edificios más seguros junto con los rascacielos que existen, porque son de los pocos edificios que tienen, o las pocas construcciones, que tienen un sistema continuo de control interno de qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, este vídeo colgado en YouTube en abril de este mismo año demuestra que hasta hace no mucho la estructura de la presa presentaba grietas como esta, por las que se filtraba agua. Para quienes se oponen al embalse, esta imagen manifiesta claramente que Itoiz es un gigante con pies de barro. En el verano de 1985, el entonces presidente del gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu, visita Itoiz y anuncia públicamente que a principios del año 87 comenzarán las obras del embalse. Sin embargo, la polémica rodea el proyecto desde su origen. Su construcción, finalmente, se inicia con 6 años de retraso. Bueno, el origen del pantano de Itoiz es bastante antiguo. No exactamente el de Itoiz, sino la idea de construir un embalse en la zona prepirenaica. Las instituciones navarras llevaban bastantes décadas con la idea de construir uno, no con un objetivo concreto, sino con la idea de tener un caudal de reserva para el siglo XXI. La verdad es que el año exacto no lo sé, pero hace muchas décadas que surgió. Es dentro de todos los proyectos que podemos hablar del principio del siglo XX, de desarrollar la riqueza del Valle del Ebro. Cuando empezó el pantano, o sea, no se dio mucho detalle. Venía un pantano, venía riqueza a la zona, o sea, solo la venta era esa, ¿no? Una zona que es bastante deprimida porque el gobierno de Navarra no ha metido dinero aquí nunca. Entonces, pues eso. Pantano, riqueza, es lo que así se presentaba, ¿no? No se entraba en detalles, ni mucho menos. En la sociedad, desde el principio, se produce una cierta división. Hay un sector vinculado a la izquierda y al ecologismo que lo rechaza, pero hay un amplio sector social que apoya también la idea de que es necesaria una infraestructura de este tipo pues para las necesidades de agua que pueda haber en un futuro. En 1985, una parte de los habitantes de la comarca del río Irati se agrupó en torno a la coordinadora de Itoiz, que canalizó un movimiento de oposición pacífica al proyecto. La coordinadora puso en marcha una campaña de movilizaciones sociales, al tiempo que iniciaba una batalla judicial contra el embalse. Pachi Gorraiz es su portavoz. La coordinadora de Itoiz recurrió la aprobación del proyecto del embalse en el año 1991. Como la justicia en este país es tan lenta, al final hace que no sea justicia. Claro, el asunto es que comenzaron las obras en mayo del año 1993 y la Audiencia Nacional se pronunció por primera vez en Itoiz en septiembre del año 1995, declarando nulo e ilegal el proyecto del embalse de Itoiz. El proyecto de embalse fue anulado por el Tribunal Supremo. La propia Audiencia Nacional y otros organismos vinieron a decir que se había realizado la obra de una manera irregular, cuando no claramente ilegal.
De manera que es para sonrojar un poco a las instituciones el hecho de que, decidido hacer una infraestructura de este tamaño, no la hagan de una forma legal. También es cierto que los recursos que siempre se han presentado han conseguido al final legalizar una obra de facto. A pesar de los éxitos cosechados por los detractores del proyecto en diversas instancias judiciales, las obras del embalse de Itoiz continuaron a la espera de una sentencia firme que llegó en mayo de 2002. El auto dictado por la Audiencia Nacional levantaba todas las prohibiciones y sentencias en contra de la obra. El embalse de Itoiz tenía luz verde. La oposición a su construcción, sin embargo, no se limitó al ámbito judicial. Es el caso de la asociación Solidarios con Itoiz, que puso en práctica una estrategia de sabotajes. Nuestra forma de actuar es, digamos, en base a la acción directa, pública, pero también pues no violenta, ¿no? Intentamos no causar ningún tipo de daños a las personas y bueno, lo hacemos dentro de una estrategia más amplia, pues de desobediencia civil, ¿no? Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. Una es la coordinadora de Itoiz, que nace en el principio donde quieren expresar su oposición a la misma y trabajan en el ámbito jurídico de oponerse a lo que es el pantano de Itoiz, y otra cosa son Solidarios por Itoiz, donde ya dan un paso más, en el cual no comparto y condeno el tema de los sabotajes. That they become Stop the dams! Save the valley! Stop the dams! Save the valley! Los sabotajes que generan los Solidarios con Itoiz son, voy a decir, rechazadas por una coordinadora que había desarrollado una actividad política, jurídica y de movilización en la calle, pero nunca había utilizado, entre comillas, la fuerza para paralizar las obras, ¿no? Estamos en un momento muy crítico para la defensa del planeta y pienso que hay que luchar por la supervivencia del planeta, porque de eso depende también la supervivencia nuestra, ¿no? Nuestros principales objetivos ha sido y es la paralización de las obras del proyecto de Itoiz, ¿no? Hay veces que lo hemos conseguido durante algunos minutos, otras veces durante horas, durante días e incluso como el corte de los cables, pues que conseguimos prácticamente un año la paralización, ¿no? Julio Villanueva, junto a otros miembros de Solidarios con Itoiz, fue condenado a 4 años y 10 meses de cárcel por el corte de los cables que transportaban el hormigón para la presa. Además de los sabotajes, el colectivo emprendió una escalada de acciones propagandísticas en diferentes capitales europeas. Lograron que la imagen de los solidarios diera la vuelta al mundo colgados de la mismísima cúpula del Vaticano. Para algunos, ellos han sido los héroes de la oposición a la presa. Para otros, son unos simples saboteadores. ¡Estás asesinando! ¡Estáis celebrando! ¡Estáis celebrando el asesinato de estas personas! ¡Todo esto es una farsa! Estamos frente a uno de los principales caballos de batalla de los detractores de este proyecto, la ladera izquierda de la presa. Una ladera que, según los expertos, podría deslizarse provocando un desprendimiento de rocas sobre el pantano. El tipo de roca, que es lo que llamamos los geólogos el flysch, que es una alternancia, es como un mil hojas de areniscas y de arcillas, y que es muy sensible a los deslizamientos. Entonces, el problema es que en esas circunstancias un pequeño movimiento, o sea, un movimiento aunque sea de pocos metros del conjunto del deslizamiento, pues podía dañar gravemente la presa. Y esa ladera tiene un deslizamiento lento, pero se está dando ese deslizamiento. O sea que eso no lo han podido, ningún informe ha podido contradecir eso todavía. La Confederación Hidrográfica del Ebro, en cambio, rechaza de plano la posibilidad de un deslizamiento de la ladera izquierda en la que se apoya la presa. Nadie la ha visto moverse, la tenemos auscultada permanentemente desde hace muchos años. Es una de las laderas mejor estudiadas de este país y no se ha movido nunca. Es más, uno de los expertos internacionales que venía de Lisboa, que venía con el colegio, me parece que era de ingenieros de geólogos, cuando llegó y la vio de lejos,
vio que es una montaña que está con árboles y que por tanto cualquier movimiento se notaría muchísimo, se negó a subir a la ladera porque la vio de lejos y dijo, ¿y para eso me hacen ustedes venir desde 600 kilómetros? La Confederación Hidrográfica del Ebro ha colocado un dispositivo de inclinómetros para medir el deslizamiento de la ladera izquierda. Sin embargo, algunos de los geólogos que siguen el caso opinan que la Confederación ha mantenido un cierto oscurantismo en torno a los datos registrados. Bueno, lo que ha costado mucho tiempo es que la Confederación diera de alguna forma los datos que tiene y que son públicos, porque al fin y al cabo es un organismo público. Ahora mismo sí que existe un flujo, por lo menos de los datos de los movimientos de los inclinómetros. El tipo de información oficial que se ha dado y entonces ahí hemos sido siempre transparentes totalmente y por tanto yo creo que está bien informada en general, independientemente de que la minoría lógicamente tiene uso a su derecho de la libertad de expresión de informaciones habitualmente no contrastadas. El problema de los técnicos de la Confederación y de los que trabajan para la Confederación también es que ellos quieren que aquello no se mueva, o sea, quieren como que el problema no existiera, ¿no? Entonces, claro, si uno parte de que no quiere que el problema exista, es muy difícil interpretar los datos. Si ese deslizamiento se produce en embalse lleno, puede provocar una ola de agua que salte por encima de la presa, arrasando todo el valle del Irati, del Aragón y del Ebro. Nos encontramos en Aoiz, el pueblo más cercano a la presa. Esa ola gigante arrasaría esta localidad en tan solo unos segundos, según las estimaciones recogidas por el Ministerio de Medio Ambiente en su plan de emergencias. No habría capacidad alguna de reacción. Así sería la catástrofe. De acuerdo con el informe realizado por Arturo Rebollo, un ingeniero con amplia experiencia en la construcción de presas, la ola generada por un deslizamiento sobrepasaría las paredes del embalse. El cauce del río sufriría entonces una crecida de carácter catastrófico y devastador. En apenas unos segundos la riada arrasaría Oiz, el pueblo más cercano, con una altura de 21 metros y continuaría su camino anegando todos los pueblos de la ribera del Irati. Sangüesa, por ejemplo, se sumergiría bajo las aguas en solo una hora. La crecida continuaría aguas abajo y llegaría a Tudela. Incluso el río Ebro se desbordaría a su paso por Zaragoza. En el Pilar, las aguas alcanzarían una altura de 2 metros 21 horas después de producirse el desastre de Itoiz. Afortunadamente, esta recreación tan solo es una teoría. Para algunos muy alarmista, pero para otros muy posible. Y no es la única. Existe otra posibilidad, esperemos que muy remota, de que la presa se rompa por la presión del agua. ¿Podrá el plan de emergencia del Ministerio tranquilizar a las poblaciones afectadas? Mire usted, ya ha previsto todo lo racionalmente previsto. Ahora, suponiendo que pasase algo que ni a usted ni a mí se le ocurre pensar, ¿qué medidas tomaría? Pues usted tiene que hacerme un plan de emergencias para ese caso, que es una hipótesis que ni siquiera se nos ocurre plantearnos qué hipótesis podría dar ese tema. Y efectivamente, Itoiz es, junto con Riad, la primera presa en que se aplicó esta nueva filosofía y por tanto cuenta con un plan de emergencia. El plan de emergencias, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Navarra, fue buzoneado a principios de 2008 en diferentes pueblos del Valle de Irati. Entre otras indicaciones, el plan establece un mapa de evacuación y un sistema de sirenas de alarma para avisar a los vecinos de la zona. Aunque haga simulacros, la gente no reacciona igual a un simulacro que a una situación real. Es muy difícil calcular cuánto, media hora, una hora. Hombre, yo lo que digo es que la tranquilidad que yo le mando a la gente, que es muy difícil que no tengamos mucho más que ese tiempo. Las alarmas, según ponía en el folleto, sonarán solo en el caso de rotura inminente de la presa. Entonces, bueno, solo con eso ya cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero si solamente van a avisar a la población en caso de rotura inminente de la presa, o sea, que se está rompiendo la presa, suenan las alarmas. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Con todo eso se quedó un día para hacer sonar las alarmas. Y el día que hicieron sonar las alarmas, pues no se oyeron. El plan de emergencia del embalse de Itoiz, realizado por el Ministerio, no es tal plan de emergencia, porque no contempla, y no contempla porque no puede, no contempla medidas para evitar la catástrofe. Entonces, no es para nada efectivo. Solamente es un sistema de aviso a la población que lo vaya a oír, de que puede morir en cualquier momento. No va a dar tiempo a nada
Y yo casi preferiría que no sonarían las alarmas, porque para que suenen, para avisarte que te vas a morir, que te lleva al agua. Las peores predicciones hablan de miles de muertos en la comarca de Irati en caso de desbordamiento de la presa. Hay antecedentes históricos con inquietantes similitudes con el embalse de Itoiz, como la tragedia del Valle de Bayont, en Italia. Allí en 1963 perdieron la vida 2.000 personas. La presa de Bayont, por desgracia, también estaba asentada sobre una ladera izquierda que presentaba riesgo de deslizamiento. Finalmente este se produjo. Las toneladas de rocas generaron una ola gigante, como un tsunami, que sobrepasó la pared del embalse. Los peores pronósticos aseguran que la catástrofe puede repetirse punto por punto en muchas localidades navarras y aragonesas. El embalse de Bayón fue un caso extremo en el que sucedieron dos circunstancias, ninguna de las cuales se da en Itoiz. La primera, que existía una capa de arcilla cuya, en una época de lluvias, que fue la que provocó el que pudiese moverse la ladera. Y la segunda cuestión, sucedió un tema muy extraño de tipo administrativo, y es que un embalse que era privado fue pasado al sector público y hubo un periodo intermedio en el que nadie tenía la autoridad sobre ese embalse y por tanto se dejó avanzar mucho más de lo debido. Pues por ejemplo el embalse de Bayont, que es digamos el caso que conocemos, no se dio orden de evacuar las poblaciones nunca, o sea, no se llegó a dar, ¿no? O sea, se dejó que el deslizamiento se moviera porque siempre se pensaba que se podría parar. En este caso, en el embalse de Itoiz estamos asistiendo a movimientos que ahora son muy lentos, estamos en el orden de milímetros año, pero claro, las posibilidades de que ese movimiento se acelere son altas. El embalse de Itoiz continúa sometido a pruebas y oficialmente no está considerado como un embalse activo. Sin embargo, en la práctica, la presa ya abastece de agua a Pamplona y a otras zonas de Navarra desde junio de 2006. La obra se ha consumado a pesar del peligro que muchos proclaman existe. Esas mismas voces aseguran además que el riesgo de catástrofe no es la única sombra que planea sobre Itoiz. Antonio Aragón, que fue consejero de Obras Públicas del Gobierno de Navarra y lo nombraron presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, es decir, lo pusieron al zorro a guardar las gallinas, porque ya se supo y lo publicó Diario 16 que Antonio Aragón había cobrado por la adjudicación fraudulenta de las obras de Itoiz entre el 1,5% y el 3% del proyecto. Políticos como Urralburu, Aragón, que han sido encarcelados por casos flagrantes de corrupción. No hay que olvidar, por ejemplo, que las constructoras, tanto Navasfalt como Arinsa, que están construyendo ahora el canal de Navarra, pertenecen, digamos, a parientes muy próximos del actual presidente del Gobierno de Navarra, señor Sanz. El presupuesto inicial era de 16.500 millones de pesetas. Lo que pasa es que ha habido mucha corrupción en el embalse de Itoiz. Entonces el desfase presupuestario ya se ha superado en un 300% y sigue en aumento. Lo que es el dique y las obras que afectaban a Itoiz se desviaron en un 68 o en un 70% del presupuesto de adjudicación. Eso para empezar. A ello habría que sumarle también los millones de euros que costó el sabotaje de Solidarios con Itoiz, que mantuvo un año entero parado aquello y que lógicamente pagaron también todos los ciudadanos, al igual que el resto. La Caja Negra ha querido dar la palabra a las dos instituciones que han participado en la construcción del embalse. Sin embargo, el Gobierno de Navarra ha rechazado la invitación de la Caja Negra para contestar a estas cuestiones. La Confederación Hidrográfica del Ebro, en cambio, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, sí ha querido ofrecer su versión sobre el desfase presupuestario. No, se han calculado la recuperación de costes y al final no hay pérdidas. Hay una generación tremenda de riquezas, 50.000 hectáreas en manos de gente como los agricultores navarros que, como he dicho antes, saben producir calidad, va a producir y va a generar un gran incremento de la riqueza privada y por tanto también de la riqueza pública. Para hablar de amortización y de
y de rentabilidad, habría que estar planteándose las cosas a 20, 30 años de futuro y ver un poco el desarrollo industrial y el abastecimiento de agua, y eso es muy complicado, aunque yo me imagino que con el paso del tiempo, obviamente, esa amortización, esa rentabilidad irá llegando. La población de Navarra, incluso en los años que vengan en el futuro de mucha sequía, tendrá siempre asegurado su abastecimiento, cosa que, por ejemplo, en la sequía del año 90, de mediados de los años 90, faltaron semanas para que Pamplona se quedase sin las últimas reservas que tenía. Bueno, pues vale, yo también quiero que Navarra no sufra sequías y que haya cosechas, buenas cosechas, pero no a costa de nuestras vidas. Para Navarra, desde mi punto de vista, significa presente y futuro. El pantano nos hace una distribución del agua que en el futuro va a ser necesaria y que va a ser garantía para poderla tener aquí y para poder desarrollar no solo el tema del agua de boca, sino también el tema del regadío. Nos encontramos con que las empresas que están construyendo el canal de Navarra son las que realmente van a poner en marcha los regadíos en estas zonas. Eso va a suponer que el gobierno de Navarra va a tener que pagarles, digamos, esa agua, ¿no? Entonces, eso en la práctica supone que el agua de Itoiz, de ser pública, va a pasar a ser privada. Van a ser ellos, estas empresas, las que van a decidir cuándo y cómo van a soltar el agua, con qué precios, etcétera, ¿no? La presa y el canal lo están haciendo las empresas privadas, pero la fijación del precio que se va a pagar y de la recuperación de los costes de la inversión se realizó hace ya tiempos mediante un acuerdo entre el Gobierno Foral de Navarra y el Gobierno de la Nación. El agua de Itoiz llega ya a una parte de Pamplona, la gente puede utilizarla en sus casas, el agua de Itoiz está regando parcelas en la zona media de Navarra, está yendo hacia el sur, y entonces las instituciones están, entre comillas, ganándose a la población, demostrando que ese agua está siendo utilizada para usos de mejora y riqueza. Los grandes números, en ocasiones, no tienen nada que ver con la economía doméstica y el día a día de los habitantes de la comarca. Por eso preguntamos al alcalde de Aoiz si el embalse ha beneficiado a sus vecinos. Y luego hemos tenido unas compensaciones, hemos arreglado, pues prácticamente el pueblo está arreglado casi todas las calles, hemos hecho unas piscinas cubiertas que estamos próximos a abrir, que son compensaciones. O sea, sí hemos recibido compensaciones por ese tema. Y hay más proyectos todavía en camino muy importantes. Al pueblo de Aoiz lo que se le vendió desde el principio es que se le iba a compensar con obras, creando infraestructuras, pues con un campo de fútbol, unas piscinas cubiertas, una casa de cultura, cosas que otros pueblos también tienen y no han pagado un precio como este para tenerlas. Esa apuesta de las compensaciones, que no estamos para nada de acuerdo en esa apuesta, porque nosotros nos corresponde, como a cualquier otro vecino y a cualquier otro ciudadano de cualquier otra zona, nos corresponde porque aportamos con nuestros impuestos y por derecho nos corresponde tener un polideportivo en condiciones, un campo de fútbol en condiciones, un centro de salud en condiciones y un saneamiento de las calles en condiciones. Yo le preguntaría al alcalde anterior, al alcalde de ahora, ¿qué compensación es para ellos? Si no han perdido nada. A los que hay que compensar eran a los que han perdido. Los que han perdido sus tierras, los que han perdido sus casas. Para nosotros esto es una fuente de ingresos tremenda, una fuente de desarrollo vía Canal de Navarra principalmente, que va no solamente para agua de boca, sino para industria y para regadíos, lógicamente. O sea, estamos garantizándonos un poco el futuro a nivel de Navarra. En Aoiz, evidentemente nosotros bebemos agua ya del pantano de Itoiz. La agricultura, como la conocemos hasta ahora, no va a ser la que beba esa agua, está clarísimo. Al final, la agricultura será latifundista para las propias empresas que gestionan el agua, y eso es la riqueza que está generando, mucha, eso sí. En Navarra ha pasado mucho dinero y por algunos bolsillos también, eso está claro. Ahora esta última temporada, claro, hicieron un polígono, ampliaron el polígono industrial y hace unos días pues nos enteramos de que van a traer un par de empresas y bueno, pues claro, enseguida los políticos ya se han llenado la boca diciendo que es como una compensación por tener el pantano de Itoiz ahí.
No faltan las voces que critican las compensaciones y niegan los beneficios económicos generados por la presa. Muchas de estas personas, además, recelan de los verdaderos motivos para construir el embalse y aseguran que las instituciones no han sido transparentes. Detrás del intento de construcción del embalse de Itoiz se esconde el trasvase del Ebro. Es decir, para hacer el trasvase del Ebro, lo que hay que hacer es regular el río Ebro mediante grandes embalses. Y uno de los principales afluentes del río Ebro es el río Irati. Una tontada típica es la de considerar que todo tiene una mano oscura que va a pretender llevar el agua hacia otras cuencas. Con la regulación que se consigue en Itoiz da justo para asegurar el abastecimiento de las poblaciones de Navarra, empezando por su capital Pamplona, que ya está recibiendo agua de Itoiz, y de los regadíos previstos en el canal de Navarra. No hay más agua. Las instituciones siempre aseguraron que el canal garantizaba que el agua de Itoiz iba a tener unos usos en Navarra. Ciertamente, los medios de comunicación éramos un tanto, no sé cómo decirlo, un tanto desconfiados al respecto, pero con el paso del tiempo lo que sí hemos visto que de momento ese agua ha llegado ya a Pamplona para los usos de boca y de industria y está llegando a los agricultores que están en este momento transformando parcelas de secano en regadío. Todo ello muy matizadamente, porque también es cierto que el embalse de Itoiz es una pieza de regulación esencial en el Valle del Ebro. Y yo pienso que es donde está el caballo de batalla, ¿no? En realidad, a mí me parece que pues el Irati será de todos, pero lo que quieren hacer es que sobre el Irati siempre mandan en Madrid o más allá todavía, ¿entiendes? Y los del Irati no podemos decir ni mu. Todo esto que decían, que Itoiz es de Navarra y para Navarra, no, mira, Itoiz es para hacer negocios. El verano de 2003 fue trágico para 11 familias. El embalse ya era una realidad y en poco tiempo iba a comenzar su llenado. Eso significaba que algunos pueblos iban a ser anegados por las aguas. Efectivos de la Policía Foral y la Guardia Civil tuvieron que emplearse a fondo para desalojar a los propietarios de sus casas. La expropiación forzosa es que te lo quitan y no tienes nada que decir. Entonces te meten un dinero al banco y tú pues lo puedes coger o no coger, pero el dinero ya está ahí. O sea, tú ya no... Nosotros hemos vivido en Itoiz tiempo teóricamente no éramos los dueños de nuestra casa. Algunos vecinos de Itoiz, para obstaculizar los desalojos, se atrincheraron en sus casas y las convirtieron en auténticos búnkers. Daniel, por ejemplo, pasó varios días escondido en una pared falsa de su caserío mientras la policía trataba de localizarle. Entonces empezaron a tirar una casa donde había gente, en concreto estaba yo. Y bueno, pues con suerte que empezaron por el otro lado. No podían empezar por el lado que estaba yo y oía hasta conversaciones del estilo de tirarles la casa encima y que se jodan. Gente con mando, ¿eh? Entonces vinieron como en las películas del oeste, patada en la puerta y destarrajar la puerta y entraron adentro. Cuando la orden de desalojo se publicó 2 meses después. Yo recuerdo aquellas expulsiones, aquellos derribos de edificios con un cierto dolor, con una cierta tristeza, porque incluso hubo, creo recordar, patrimonio artístico y patrimonial que se perdió, no todo, pero se perdió bajo las aguas. Se hizo de una manera bastante precipitada y nos permitió a nosotros darnos de bruces con la desaparición de un modo de vida y la desaparición de unos lugares y unos pueblos. Nadie se acuerda de todas esas personas que han tenido que dejar su vida, su casa, sus tierras, su forma de vida, se han tenido que trasladar a otros sitios en todos los pueblos que han desalojado. Lo que han hecho ha sido pagarles, indemnizarles por lo que les han ocupado. Luego está la discusión si se les ha indemnizado poco o mucho, eso ya... Itoiz ha tenido siempre 4 casas, ha sido el pueblo más chiquito de toda la zona. Artozki era más grande, pues allá había más familias. Nagore le tocaba, es más grande, pero le tocaba lo que es la parte de abajo. Pues qué sé yo, si estaríamos hablando de 10, 15 familias. Porque hablando de 7 pueblos,
Si nos vamos a un país asiático como China, pues pueden ser de 11 millones de habitantes cada pueblo, ¿no? En el caso de Navarra estamos hablando de 45 personas las afectadas realmente entre los 7 pueblos. Por lo tanto, entiendo que en una comunidad que somos 600.000 habitantes, 45 personas se ven afectadas, desgraciadamente, pero a cada una de ellas también fueron compensadas por la situación. Pese a la oposición, el embalse de Itoiz se ha convertido en una realidad. Sin embargo, el debate sobre su seguridad no ha terminado. Desde el año 2004 se están produciendo en la zona con extraordinaria frecuencia una serie de terremotos. Algunos expertos los relacionan directamente con la presa. Empezó la sismicidad en el 2004, en septiembre, empezó a haber, fueron los primeros terremotos, y ya con aquellos terremotos ya, vamos, ya te sacuden así, ya pues... Comenzar el llenado del embalse de Itoiz y comenzaron los terremotos. Terremotos provocados claramente por el llenado del embalse, porque en el subsuelo de Itoiz existen fallas. Todo parece indicar que a consecuencia del llenado del embalse se ha desencadenado una oleada de pequeños terremotos en una zona en la que ya existía una cierta actividad sísmica. Hemos querido contar con la opinión de un experto, con la opinión de un sismólogo del Departamento de Geología de la Universidad de Zaragoza. Una ladera que esté formada por materiales un poco blandos, que no tenga una estabilidad natural, que esté un poco ahí en el filo de la navaja, puede bastar un terremoto incluso moderado, no hace falta que sea un terremoto destructivo, para producir un desplazamiento, o sea, un corrimiento de la ladera. A su vez, ese corrimiento de la ladera puede a lo mejor llegar a un embalse y producir una ola enorme en el embalse cuando se produce el desprendimiento. Los expertos denominan este proceso como sismicidad inducida. ¿Eso quiere decir que los terremotos son causados directamente por el llenado de la presa? El embalse de Itoiz está localizado en una zona, en la zona surpirenaica, que tiene una cierta actividad sísmica. Se puede calificar de ligera o moderada. Es cierto, sin embargo, como comentábamos antes, que una zona con sismicidad moderada puede, precisamente, la construcción y el llenado de un embalse, producir una cierta actividad que podría considerarse inducida por el propio llenado del embalse. El seísmo mayor que hemos tenido, que fue al principio y que fue un 4,6, está dentro de lo que en el mapa de sismografía de España está establecido como sismicidad natural en la zona. El tema de si está relacionada o no con el embalse es algo que estamos estudiando y que en su momento sacaremos las conclusiones. Pero lo que sí hay que decir es que no hay ningún dato, sino al revés, que avale que haya un incremento de riesgo por la construcción del embalse. Si un embalse se construyese en una zona donde hay una falla que los geólogos llamamos activa, es decir, una falla que tiene registro de movimiento en los últimos miles o decenas de miles de años, y que por tanto constituye una fuente potencial de riesgo sísmico, pues entonces sería verdaderamente muy poco adecuado, ¿no? Desde la primera crisis sísmica, pues ahora mismo está en el orden de 2.000 terremotos. Hay terremotos todos los días prácticamente, y la tendencia parece que se mantiene, es decir, no está remitiendo lo que es la sismicidad de la zona. Bueno, hubo unos días que tuvimos 2 o 3 terremotos que sí sentimos en la población, por decirlo de alguna manera, y que efectivamente nos causó un poco de miedo o preocupación. Yo lo que sí estoy ahora más tranquilo en el sentido de que se ha producido un llenado, que era el momento en el que se podía haber producido algún terremoto y no ocurrió nada, que hayamos sentido. Sin embargo, algunos vecinos de la zona no manifiestan tanta tranquilidad. En las fachadas de sus casas se aprecia claramente las grietas causadas por los terremotos y se preguntan si la pared del embalse también acabará resquebrajada por efecto de los seísmos. Gran parte de la población vive con verdadera angustia cada temblor de tierra. De hecho, aquí cuando empezaron los terremotos hubo mucha gente que fue a psicólogos. Claro, la gente eso no lo confiesa. Así somos, ¿no? Cada vez que hay un sismo que se siente, pues la gente lo pasa mal. De hecho, el otro día también pues me comentaba, ¿no?, que estos días atrás que ha llovido mucho, esas noches de agua, pues la gente se mete a la cama y quieras que no, pues que más que menos piensan en que Itoiz está lleno y es así. Y eso es una condena que tenemos encima. Que esa gente son las que están oyendo y padeciendo esos 17, esos 20, esos 25
temblores o terremotos semanales, ¿no? Hay casos, bueno, por ejemplo, el año pasado, el 2007, se registraron del orden de 900 sismos, ¿no? Hombre, yo desde luego, si viviera o si mi familia viviera o si en alguno de esos pueblos, yo desde luego creo que es como para sentirse alarmado, ¿no? Tanto en Aoiz como en el resto de pueblos de la cuenca del Irati, los vecinos están divididos. Muchos ya han aceptado el embalse con naturalidad, como parte del paisaje y de su vida. Otros, en cambio, se resisten a convivir junto a una presa que para ellos es una amenaza. Sí, evidentemente hay mucha gente que incluso que no puede soportar, digamos, esta presión de vivir continuamente con 400 hectómetros cúbicos de agua a 3 o a 5 segundos que te puede venir la ola en cualquier momento, ¿no? De lo que estamos hablando aquí es de riesgo, no es de que mañana se vaya a caer el deslizamiento, pero claro, el problema es que la vida útil de un embalse son más de 500 años y entonces se está condenando a la gente que vive ahora en Aoiz y en los pueblos que hay aguas abajo, pero también a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a 8 o 10 generaciones a vivir con ese riesgo. Sí, no, nosotros no vemos mayor problema en el tema de la presa. Nosotros siempre hemos dicho, y así los informes ratifican, de que la presa es completamente segura. Aquí el único rumor que hay siempre es el tema de la ladera. Pero en el 2002, cuando nació mi primera hija, yo ya no pensaba de la misma manera. Que me llene a mí bien, pero yo no soy nadie para decidir. Si he traído un ser a este mundo es para que viva muchos años, no para que estemos siempre pendientes de si va a pasar algo o no con el pantano. Y luego que los críos también pues lo están pasando mal en Aoiz, pues porque saben lo que hay y no lo entienden. Es posible que haya ciudadanos de Aoiz que se han ido, pero también hay ciudadanos que han venido y ciudadanos también que han estado en la protesta continua, que han construido también allá negocios y en el propio Aoiz. En Aoiz no hay síntomas de que haya peligro aquí. Tú lo puedes ver en la calle, no hace falta. Otra cosa es que cuando ven tus cámaras acudan a ti los de siempre, que siempre son los mismos. Vamos, que teníamos que irnos, yo me tenía que ir. Es que no, es muy difícil vivir con esa presión emocional y es muy difícil. Yo ahora me vienen a la cabeza 2 familias. Uno de ellos trabaja todos los días en Aoiz, 14, 15 horas, con lo cual no sé dónde está el miedo. Y otro vienen todos los fines de semana y todas las vacaciones aquí. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que el pantano en fin de semana y en vacaciones es seguro? Cuesta mucho dejar tu vida, dejar tu manera de vivir. Yo quería vivir allá y morir allá y de hecho pienso hacerlo porque espero que algún día se vacíe el pantano, porque desde luego que el riesgo al que están sometiendo a la población es un delito, o sea, es intolerable. Hay gente que por lo que sea pues no puede mantener esta situación y tiene grandes crisis de ansiedad, grandes crisis de estrés. Hay gente que no puede conciliar el sueño, hay mucha gente que tiene tratamiento psicológico, con tranquilizantes, calmantes, etc. Entonces hay mucha gente que ya llega a una situación tan de insostenibilidad que ha tenido que recurrir a irse de allí a sitios seguros, ¿no? Porque dormir tranquilo, ostras, hasta que no lo pierdes no sabes lo que es eso, ¿eh? Poder meterte a la cama y saber que bueno, hombre, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero no estar pendiente siempre de cualquier ruido, de cualquier temblor que pueda hacer que pase algo bonito. Yo duermo muy tranquilo todas las noches en este tema, ni me acuerdo de que existe pantano. Y yo creo que es la generalidad en Aoiz, ¿eh? En Aoiz, en cambio, hay personas que no han podido dormir desde que se llenó el embalse. Cada temblor de tierra, cada sacudida, es un recordatorio del peligro que corren. Para muchos de ellos el descanso ha pasado a ser un sueño ligero, tenso y alerta. Una pesadilla que tal vez podría hacerse realidad si una noche empezaran a sonar las sirenas.
Oiz.